Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro espacio. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que me tiene fascinada últimamente. Hoy vamos a desentrañar algo que creo que a todos nos inquieta y nos motiva en igual medida, la felicidad. Y sí, vamos a hablar de ese secreto, ese ingrediente mágico que a veces parece tan esquivo pero que cuando lo encontramos nos sienta de maravilla. Y para empezar con el pie derecho, si aún no forman parte de esta comunidad increíble, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras charlas, reflexiones y descubrimientos. Porque aquí cada vídeo es una nueva oportunidad para crecer, aprender y sobre todo ser más felices. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar esta aventura. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de que la vida les sonríe? Esa chispa que ilumina todo, que hace que incluso las tareas más cotidianas se sientan diferentes, más ligeras, más significativas. Yo sí, y créanme, es una sensación que vale oro. Y lo más emocionante es que he estado reflexionando mucho sobre qué hay detrás de esa sensación, qué es lo que realmente nos acerca a esa felicidad duradera, esa que no es un simple instante, sino una forma de vivir. No estamos hablando de una alegría superficial, de esa euforia pasajera que se desvanece tan rápido como llegó. No estamos hablando de una felicidad más profunda, más arraigada, una que se cultiva desde adentro y que, como un buen vino, mejora con el tiempo. Y justamente pensando en esto, me llegó una frase que resonó muchísimo conmigo y que me gustaría compartirles hoy: la felicidad me sienta de maravilla. ¿Qué les evoca a ustedes? Para mí, es la constatación de que cuando uno está verdaderamente feliz, eso se nota. No es algo que se pueda fingir, es algo que irradia. Es como si la luz interior se encendiera y, de repente, todo adquiere un brillo especial. Y cuando esa luz brilla, todo lo demás fluye. Las relaciones se vuelven más auténticas, los desafíos se perciben como oportunidades y hasta el cansancio se siente como una recompensa por un día bien vivido. Pero, ¿cuál es ese secreto? Porque a veces parece que la gente exitosa, la gente realizada, tiene una fórmula mágica que nosotros no conocemos. ¿Será la suerte, el dinero, la fama? Bueno, si bien estos elementos pueden influir en nuestra vida, creo que la verdadera clave de la felicidad está en algo mucho más accesible, algo que todos llevamos dentro, solo que a veces se nos olvida cómo sacarlo a relucir. He estado investigando, observando y sobre todo experimentando. Y me he dado cuenta de que la felicidad no es un destino, es un camino. Y en ese camino hay varios pilares fundamentales que, si los nutrimos, nos permiten florecer. El primero, y para mí uno de los más importantes, es la *gratitud. Parece algo tan simple, ¿verdad? Pero piensen en cuántas veces al día nos detenemos a agradecer. Agradecer por el sol que sale, por el café que nos reconforta, por una conversación sincera, por la salud, por la familia, por los amigos. La gratitud nos saca de la queja, de la comparación, de ese constante deseo de tener más. Nos ayuda a valorar lo que ya tenemos y a encontrar belleza en lo cotidiano. Es como ponerle un filtro dorado a nuestra realidad. Cuando practicamos la gratitud de forma consciente, empezamos a notar cosas que antes pasábamos por alto, pequeñas bendiciones que nos recuerdan que la vida es un regalo. ¿Han intentado llevar un diario de gratitud? Anotar 3 cosas por las que están agradecidos cada día puede ser un ejercicio transformador. Pruébenlo y verán cómo cambia su perspectiva. La gratitud no es solo un sentimiento pasivo, sino una práctica activa que reprograma nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo. Cuando cultivamos la gratitud, activamos áreas del cerebro asociadas con el placer y el bienestar, liberando dopamina y serotonina, neurotransmisores clave para sentirnos bien. Imaginen empezar cada día con una lista de cosas maravillosas, sin importar cuán pequeñas sean. Agradecer por la cama caliente, por el sonido del canto de los pájaros, por la oportunidad de aprender algo nuevo. Esta simple práctica puede transformar nuestra percepción del mundo, pasando de una mentalidad de carencia a una de abundancia. Otro pilar esencial es la *conexión. Somos seres sociales y nuestras relaciones son vitales para nuestro bienestar. No se trata de tener cientos de amigos en redes sociales, sino de cultivar vínculos profundos y significativos. Relaciones donde nos sintamos vistos, escuchados y amados. Relaciones donde podamos ser nosotros mismos sin miedo al juicio.
Y esto aplica tanto a nuestras relaciones familiares y de pareja como a nuestras amistades. Invertir tiempo y energía en estas conexiones es invertir en nuestra propia felicidad. Una L. Llamada a un amigo que no vemos hace tiempo, un mensaje cariñoso a un ser querido, pasar tiempo de calidad con nuestra familia, todo esto nutre nuestro espíritu y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Y cuando nos sentimos conectados compartimos las alegrías, pero también las cargas se vuelven más livianas. La conexión humana es un bálsamo para el alma. En un mundo cada vez más digitalizado, a veces olvidamos la importancia de la interacción cara a cara, de una conversación profunda, de un abrazo sincero. Las relaciones auténticas nos brindan apoyo emocional, nos ayudan a navegar por los desafíos de la vida y nos dan un sentido de pertenencia. Cuando nos sentimos verdaderamente conectados, somos más resilientes ante la adversidad y disfrutamos más de los momentos de alegría. Piensen en aquellos momentos en los que se sintieron más felices, seguramente estuvieron rodeados de personas que aman y que los aman. Y hablando de cargas, llegamos a un punto crucial, la aceptación. Y aquí no me refiero a resignación, sino a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos influir. La vida está llena de altibajos, de momentos inesperados, de situaciones que escapan a nuestro control. Resistirse a la realidad solo genera frustración y sufrimiento. La aceptación, por otro lado, nos libera. Nos permite soltar el control, respirar profundo y encontrar paz en medio de la tormenta. Aceptar nuestras imperfecciones, nuestros errores pasados, las circunstancias que nos rodean, nos abre la puerta a la sanación y al crecimiento. No significa que dejemos de luchar por lo que queremos, sino que lo hacemos desde un lugar de calma y fortaleza, en lugar de desde la desesperación. Y créanme, cuando uno empieza a aceptar, la vida se vuelve mucho más amable. La aceptación no es sinónimo de debilidad, es una muestra de profunda sabiduría y fortaleza interior. Reconocer que no podemos controlarlo todo nos libera de una carga inmensa. En lugar de gastar nuestra energía luchando contra lo inevitable, podemos redirigirla hacia la construcción de un futuro mejor. Aceptar nuestros errores del pasado, por ejemplo, nos permite aprender de ellos y avanzar sin cargar el peso de la culpa. Aceptar las imperfecciones de los demás fomenta la empatía y la comprensión. La aceptación nos enseña a bailar con la vida, en lugar de resistirnos a su ritmo. Ahora, un ingrediente que a veces pasamos por alto pero que es fundamental para que la felicidad nos siente de maravilla, el autocuidado. Y esto va mucho más allá de darse un baño relajante de vez en cuando. El autocuidado es una práctica diaria de respeto y amor propio. Es asegurarse de que nuestras necesidades básicas estén cubiertas, dormir lo suficiente, comer de forma nutritiva, hacer ejercicio. Pero también implica nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Leer un libro que nos inspire, escuchar música que nos alegre, pasar tiempo en la naturaleza, dedicarnos a un hobby que nos apasione, meditar. Son esas pequeñas acciones que nos recargan, que nos recuerdan que merecemos atención y cuidado. Cuando nos cuidamos tenemos más energía, más claridad mental y en general, nos sentimos mejor con nosotros mismos, lo que inevitablemente nos hace más felices. El autocuidado es una inversión en nuestro propio bienestar. No es un acto egoísta, sino un requisito para poder dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Cuando estamos agotados, estresados o descuidados, nuestra capacidad para disfrutar de la vida y para ser felices disminuye drásticamente. Priorizar nuestras necesidades físicas, mentales y emocionales es fundamental. Esto puede significar decir no a compromisos que nos sobrecargan, establecer límites saludables en nuestras relaciones, o simplemente dedicar tiempo a actividades que nos traigan alegría y paz. Y un último ingrediente, pero no menos importante, es el propósito. Tener un sentido de propósito en la vida, saber que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos, nos da una dirección, una motivación intrínseca que nos impulsa a levantarnos cada mañana. No tiene que ser algo grandioso, puede ser tan simple como ser un buen padre o madre, un profesional dedicado, un artista apasionado, o alguien que ayuda a los demás. Encontrar nuestro propósito nos da una sensación de significado y satisfacción que la felicidad superficial no puede igualar. Es esa sensación de que nuestra vida tiene un sentido, un porqué y eso, mis amigos, es inmensamente gratificante. El propósito le da un marco a nuestra existencia. Nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos y nos da la fuerza para perseverar ante los obstáculos.
Cuando sentimos que nuestra vida tiene un propósito, las dificultades se convierten en oportunidades para crecer y aprender. No se trata solo de alcanzar metas externas, sino de vivir una vida que se sienta auténtica y significativa para nosotros. Identificar nuestro propósito puede ser un proceso de autodescubrimiento explorando nuestras pasiones, nuestros talentos y aquello que nos mueve profundamente. Así que, como ven, el secreto de la felicidad no está escondido en un cofre del tesoro, sino que está a nuestro alcance, en las pequeñas cosas que hacemos a diario, en la forma en que elegimos ver el mundo y en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Se trata de cultivar la gratitud, nutrir nuestras conexiones, practicar la aceptación, cuidarnos con amor y encontrar nuestro propósito. Cuando incorporamos estos elementos en nuestro día a día, la felicidad no es algo que buscamos, sino algo que experimentamos. Es como si la vida misma nos devolviera el cariño que le damos. Y es ahí cuando realmente podemos decir la felicidad me sienta de maravilla, porque se refleja en nuestra energía, en nuestra sonrisa, en la forma en que afrontamos los retos. Es un estado de ser que nos transforma desde adentro hacia afuera. Reflexionen conmigo por un momento. ¿Cuánto tiempo dedicamos a quejarnos, a preocuparnos por el futuro, a lamentarnos por el pasado? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a apreciar el presente, a conectar con nuestros seres queridos, a cuidar de nosotros mismos, a buscar aquello que nos ilumina? El cambio es una elección, y esa elección, cuando se inclina hacia el cultivo de estos pilares, nos lleva inexorablemente hacia una vida más plena y feliz. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esto. ¿Cuál de estos pilares resuena más con ustedes? ¿Tienen ustedes algún otro secreto que les funcione? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus comentarios no solo me enriquecen a mí, sino que también ayudan a toda nuestra comunidad a crecer y a encontrar inspiración. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero sea de su agrado. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría inspirar y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Juntos podemos crear un espacio lleno de positividad, aprendizaje y, sobre todo, mucha felicidad. Gracias de corazón por acompañarme en esta conversación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sonrían.